sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. Los espíritus inmundos gritaban: Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo diesen a conocer. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar, y le siguió mucha gente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. A causa de la muchedumbre dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba con energía que no le descubriesen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 3, 10. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias, se le echaban encima para tocarle. El hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas, y yo como padre amante, venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 15, capítulo 18, párrafos 4 al 6. Hija mía, todos los tiempos están en mis manos. Doy a quien quiero, y para eso me sirvo de quien quiero. Muy bien habría podido traer la felicidad que contiene mi voluntad sobre la tierra, pero no encontré ninguna voluntad humana que quisiera hacer vida perenne en la mía, para reanudar los vínculos de la creación y darme nuevamente todos los actos del primer hombre, como si los hubiera hecho todos con el sello de la voluntad suprema. Y por eso poner a disposición de todos la felicidad perdida. Es verdad que estaba mi amada mamá, pero ella debía cooperar junto conmigo a la redención. Además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas. Y yo como padre amante venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. Venía como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio para no dejarlo precipitar en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido espaciarse en los eternos vuelos de mi querer si no sabía caminar? Si yo hubiese querido dar la felicidad que contiene mi voluntad, hubiera sido como darla a los muertos y hacerla pisotear. El hombre estaba indispuesto para recibir tanto bien. Y por eso quise enseñar la oración para disponerlos y me conformé con esperar otras épocas, dejar pasar siglos y siglos para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad. Y yo, amor mío, si con tu redención no todos se salvan, ¿cómo puede ser que tu voluntad dará a todos esta felicidad? Y Jesús, el hombre será siempre libre, no le quitaré jamás los derechos que le di al crearlo,
Solo que en la redención vine a abrir tantos caminos, sendas, atajos para facilitar la salvación, la santidad del hombre. Con mi voluntad vengo a abrir el camino real y directo que conduce a la santidad de la semejanza de su Creador y que contiene la verdadera felicidad. Pero a pesar de todo esto, serán siempre libres de quedarse. ¿Quién en el camino real? ¿Quién en los senderos? ¿Y quién fuera del todo? Pero estará en el mundo lo que ahora no hay. La felicidad del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor, de voluntad divina a todas las almas. Toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 34, párrafos 5 y 6. A quien vive en el querer divino, Dios le hace don de todas sus obras y también de su misma vida para hacerle ver cuánto y cómo quiere ser amado. Entonces, yo al oír esto, no solo he quedado maravillada, sino que quería poner muchas dificultades, y pasando los actos de la redención, me he encontrado inmersa en sus penas. Y mi siempre amable Jesús, tal vez para convencerme, se hacía ver en mi interior en acto de sufrir la dolorosa crucifixión. Yo tomaba parte en sus penas y moría junto con él. Su sangre divina corre. Sus llagas estaban abiertas. Y él, con un acento tierno y conmovedor, de sentir que se me rompía el corazón, me ha dicho: estoy dentro de ti, soy tuyo, estoy a tu disposición. Mis llagas, mi sangre, todas mis penas son tuyas. Puedes hacer de mí lo que quieras. Es más, hazla de magnánima, de valiente, de amante, de verdadera imitadora mía. Toma mi sangre para darla a quien quieras. Toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor, de voluntad divina a todas las almas. Toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. Te doy toda la libertad. Obra tú. Aprende a obrar, hija mía. Me he donado y basta. Pensarás tú en que todo me redunde en gloria y en cómo hacerme amar. Mi voluntad te dará el vuelo para hacerte llevar mi sangre, mis llagas, mis besos, mis ternuras paternas, a mis hijos,
a tus hermanos. Por eso no te maravilles, es propiamente este el obrar divino, tener sus obras en acto de repetirlas continuamente para darlas, para hacer don a las criaturas, y así cada uno puede decir: todo es mío, aún el mismo Dios es mío. Y oh, cómo gozamos al verla dotada de nuestras obras, poseedora de su Creador. Son los excesos de nuestro amor, que para ser amado queremos hacer ver cuánto la amamos y los dones que queremos darle. A quien viva en nuestro querer, nos sentiríamos como si defraudásemos a la criatura si no le hacemos don de todo. Y esto nosotros no lo sabemos hacer. Por eso sea atenta. Haz que tu alma sea embalsamada por nuestra paz divina, que no conocemos qué cosa sea turbación, y todas las cosas te llevarán la sonrisa, la dulzura, el amor de tu Creador. Sanar a los enfermos. Comunica la fe al hombre. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 1, párrafo 12. Me parece a mí que Dios en dos modos comunica la fe al hombre. La primera es en el santo bautismo. La segunda es cuando Dios bendito, depositando una partecita de su sustancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros, como la de poder resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, detener el sol y demás. Oh, si el mundo tuviera fe, se cambiaría en un paraíso terrestre. La divina voluntad es milagro permanente. Hija amadísima de mi voluntad, mi querer divino es por sí mismo un milagro continuado. Descender en la bajeza del acto de la criatura para formar en él su acto, su vida, es el más grande de los milagros que a ninguno le es dado poderlo hacer. Su virtud investidora penetra donde quiera. Con su beso de luz rapta el acto de la criatura. Lo mueve, lo transforma, lo conforma y con su virtud milagrosa forma su acto en el acto de la criatura. Y sin destruir el de la criatura, más bien se sirve de él como espacio para colocar su acto, como vacío para formar su vida, tanto que por fuera se ve el acto humano, pero por dentro las maravillas, la santidad, el gran milagro del acto divino. Por lo tanto, quien hace mi voluntad y vive en ella, no tiene necesidad de milagros. Vive bajo la lluvia de los milagros de mi querer y posee en sí misma la fuente, el manantial que transforma a la criatura en la virtud milagrosa de mi divina voluntad, de modo que se ve en ella
milagro de paciencia invicta, milagro de amor perenne hacia Dios, milagro de oración continua y sin cansarse jamás. Y si se ven penas, son milagros de conquistas, de triunfos, de gloria que encierra en sus penas. Para quien vive en mi voluntad, ella quiere dar al alma el milagro del heroísmo divino. Y en las penas pone el peso y el valor infinito. Pone la marca, el sello de las penas de tu Jesús. Mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafos 1 y 2. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder. Y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso, y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego? ¿Enderezar a un cojo? ¿Sanar un enfermo? ¿O bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista? Que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano. Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quién en una desventura y quién en otra,
Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del Fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Marcos 3:11. Los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 58. Jesús le dice que la cruz lo hizo conocer como Dios. Le explica acerca de la cruz del dolor y del amor. Continuando mi pobre estado y el silencio de Jesús bendito, esta mañana encontrándome más que nunca oprimida, al venir me ha dicho: Hija mía, no las obras ni la predicación, ni la misma potencia de los milagros me hicieron conocer con claridad como el Dios que soy, sino cuando fui puesto en la cruz y levantado sobre ella como sobre mi propio trono, entonces fui reconocido como Dios. Así que solo la cruz reveló al mundo y a todo el infierno quién era yo verdaderamente. Entonces todos quedaron sacudidos y reconocieron a su Creador. Así que es la cruz la que revela a Dios al alma y hace conocer si el alma es verdaderamente de Dios. Se puede decir que la cruz descubre todas las partes íntimas del alma y revela a Dios y a los hombres quién es esta alma. Después ha agregado: sobre 2 cruces yo consumo a las almas. Una es de dolor, la otra es de amor. Y así como en el cielo todos los 9 coros angélicos me aman, sin embargo cada uno tiene su oficio especial, como los serafines, que su oficio especial es el amor y su coro es puesto más enfrente,
para recibir las reverberaciones de mi amor. Tanto que mi amor y el de ellos, saeteándose juntos, se acoplan continuamente. Así a las almas sobre la tierra les doy su oficio diferente, a quien la vuelvo mártir de dolor y a quien de amor, siendo ambos hábiles maestros en sacrificar a las almas y hacerlas dignas de mis complacencias. Dios se reconoce a sí mismo en quien busca reconocer a Dios en sus obras. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 35, capítulo 35, párrafo segundo. Hija mía bendita, amar y ser amado es el más grande refrigerio a nuestro amor. A la felicidad del cielo se une la felicidad de la tierra, que dándose un beso la una a la otra, sentimos que también la tierra nos felicita, llevándonos el amor de la criatura que nos reconoce y ama. Nos da las más bellas alegrías y la más grande felicidad, mucho más, puesto que las alegrías del cielo son nuestras y nadie nos las puede quitar. En cambio, las que tenemos a través del amor de la criatura son nuevas para nosotros y forman nuestras nuevas conquistas. Además, al ser reconocidos en nuestras obras, la criatura se pone en vuelo para subir a reconocer a aquel que la ha creado. Para nosotros el ser reconocidos es la gloria más grande, el amor más intenso que recibimos, y con ser reconocidos nos formamos nuestro ejército, la milicia divina, nuestro pueblo, del cual no exigimos otra cosa que el tributo de ser amados, y ponemos a su disposición todas nuestras obras para servirlo, abundándolo de todo lo que puede hacerlo feliz. En cambio, si no nos reconocen, quedamos como el Dios sin ejército y sin pueblo. Cómo es doloroso sacar a tantas criaturas a la luz del día y no tener ni un ejército, ni un pueblo. Ahora escúchame un poco más. Conforme la criatura nos reconoce en las cosas creadas y nos ama, así sella en ella una nota de amor y de felicidad para su Creador, y elevándose a reconocer a su Creador, ella nos conoce a nosotros, y nosotros reconocemos nuestro ser divino en ella. Y si tú supieras qué significa reconocerse mutuamente. Nuestro amor, al ser amado, se apacigua y ama más intensamente a aquella que lo ama, y llega a tal exceso que para reconocerse en la criatura se crea a sí mismo. ¿Pero para hacer qué? Para reconocerse en ella y ser amado. Cómo es bello cuando nos reconocemos a nosotros mismos en la criatura. Ella se vuelve para nosotros nuestro trono, nuestra estancia divina, nuestro cielo. Los mares de nuestro amor la inundan.
sus más pequeños actos forman olas de amor que nos aman, nos glorifican, nos bendicen y nos reconoce en nosotros, nos reconoce en sí misma, nos reconoce en todas las cosas creadas y nosotros la reconocemos en todas nuestras obras, en el cielo, en el sol, en el viento, en todo. Nuestro amor unido a nuestro fiat nos pone en todas partes y la ponemos en orden en nuestras obras. Marcos 3, 11 a 12. Los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. La cosa que más aborrece la serpiente infernal es que el alma haga mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 20, párrafos 1 y 2. Me sentía con un cierto temor todavía. Quién sabe si no fuera mi adorable Jesús quien se dignara hablarme, manifestándome tantas sublimes verdades, especialmente sobre la voluntad divina, sino el enemigo para arrastrarme al engaño. Y mientras parece que con tantas verdades me eleva en alto, luego me precipitará en el abismo. Y decía entre mí: Jesús mío, líbrame de las manos del enemigo. Yo no quiero saber nada. Lo único que me interesa es salvar mi alma. Entonces el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola ni la conoció ni la amó. Mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad. Y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Más bien la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad, porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno, su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad, la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Por tanto, ¿cómo te podría hablar de mi querer
si forma su infierno? Y si te hablase, sus palabras formarían en ti el infierno, porque Él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla. Y lo que se odia no lleva nunca la felicidad, la paz, y además su palabra está vacía de gracia. Por lo tanto, no puede conferir la gracia de hacer mi voluntad.